de la capacitación en R. Básicamente el objetivo de este taller es dar a conocer el uso de herramientas de analítica avanzada. ¿Y esto por qué? Nuestra política de gobierno digital que tenemos y que firmamos este año en marzo pasado, lo que busca es potenciar el rol del Estado y de los diferentes actores en la generación de valor público con el uso de las TIC. ¿Qué queremos? Que a partir de lo que ya existe nosotros podamos fortalecer las capacidades en las entidades, pero también en los ciudadanos. Y en el caso particular de datos, que es lo que nos interesa, es como generar ese interés porque las personas que usamos, que generamos datos y que los usen, mejor dicho, porque los datos que se generan en el Estado se usen en su máximo potencial y quienes están fuera y no son Estado, o incluso quienes lo somos, a partir del uso y del análisis de los datos, seamos capaces de decir que se requieren datos de mejor calidad, de mayor calidad, de robustez en tiempo real, etcétera. El objetivo de nuestra política es básicamente el uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar la provisión de servicios digitales, el desarrollo de procesos internos eficientes, la toma de decisiones basadas en datos y el impulso del desarrollo de ciudades inteligentes. Y en este ítem de toma de decisiones basadas en datos, me voy a concentrar 2 minutos antes de arrancar con la capacitación para contarles qué queremos con esto. Y es que a partir de la información pública que tenemos disponible, tanto en el portal de datos abierto como en las distintas fuentes de información que existen en el Estado colombiano, los ciudadanos puedan usar eso para visualizar, para hacer analítica, para hacer modelos predictivos, para prevenir, para visibilizar, para denunciar, por ejemplo, en casos muy puntuales como puede ser la transparencia o su contrario, que es la corrupción. Y los dejo, antes de darle la palabra a Miguel, con este que es el esquema y el mapa de nuestra política y con un tema que nos interesa mucho, 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 que todos quienes van a participar del taller de hoy lo tengan en su cabeza, y es cómo esto les va a permitir desde sus roles tomar decisiones basadas en datos públicos. Era básicamente esta la introducción muy breve. Le voy a dar paso a Miguel, que es nuestro experto y quien les va a contar el tema de la herramienta. Tenemos un chat que ya muchos de ustedes lo están usando. A través de él estamos respondiendo las preguntas durante la jornada e incluso después las que quedan allí disponibles. Les recomendamos cerrar sus micrófonos. Miguel, les recomendamos cerrar sus micrófonos y a los que tienen video también, para que la conexión circule mejor. Muchísimas gracias y que tengan una súper buena jornada, muy productiva. Muchas gracias, Carolina. Hola a todos, muy buenos días. Como les comentó Carolina, mi nombre es Miguel Molina. Yo soy Managing Partner de Analyticus. Nosotros estamos en el espacio de analítica avanzada, diseñamos e implementamos soluciones de analítica predictiva, analítica prescriptiva, todo lo que hoy cae en el espectro de lo que se está llamando inteligencia artificial y machine learning. Y voy a tener el gusto de compartirles, junto con Roberto Suárez, que en un momento se presentará, un poquito el contexto de dónde se usa R, dónde se usan herramientas similares a R, qué tipo de casos de uso, cuál es la metodología. Yo lo haré de una manera contextualizándoles y Roberto lo hará de una manera práctica directamente sobre R. Entonces, arrancamos. Por favor, preguntas. Como mencionó Carolina, está el chat. Al final intentaremos responderlas todas. Pues bien, hoy estamos viviendo un momento claramente único. Todos ustedes que están siguiendo las noticias, ven la frecuencia con la que se está hablando de inteligencia artificial, cómo estos temas de analítica predictiva y prescriptiva se han venido popularizando, y claramente hay un ruido que no había existido anteriormente. A este momento que estamos viviendo, muchas organizaciones le están llamando la cuarta revolución industrial. La tercera revolución industrial fue la era digital. Las revoluciones anteriores tuvieron que ver con el uso de
los motores de vapor, el uso de la electricidad, el uso del el telegrama como medios de comunicación y que han ido transformando. Bueno, hoy estamos viviendo esta cuarta revolución que está precipitada principalmente por los dos pilares que aquí ven, lo que hoy estamos llamando Big Data y la nube. ¿Y por qué Big Data? Bueno, la capacidad que hoy tenemos de almacenamiento nunca antes en la historia la habíamos tenido. El costo de almacenar información, la facilidad para integrar información de diferentes fuentes, nunca antes había existido y esto evidentemente ha abierto nuevas puertas. Luego tenemos la nube. Nunca antes habíamos tenido acceso a tal poder de cómputo que nos permitiera analizar información o entrenar a la máquina con información histórica o poder procesar información de sensores tan fácil como ustedes hoy en el bolsillo o enfrente de ustedes tienen un celular que tiene entre 8 y 16 sensores de movimiento, de proximidad, algunos de barómetro, etcétera, etcétera. Imagínense la cantidad de información que se está produciendo. Pues bien, con esos dos pilares, almacenamiento masivo, procesamiento que nunca antes habíamos tenido acceso, podemos identificar ciertos patrones. Y esa es la palabra clave de la analítica avanzada, patrones. Y eso es lo que nos da el último pilar, que es el de inteligencia. Entonces, ¿cómo habilitamos ese tercer pilar? ¿Cómo empezamos a entender qué es lo que los datos nos están diciendo de una manera predictiva o prescriptiva? Y voy a dar un pasito para atrás antes de hablar de este slide. Dentro del concepto de analítica, imagínense que hay dos cajas. Una caja que se llama inteligencia de negocios o business intelligence y la otra caja que se llama analítica avanzada. La gran diferencia entre esos dos espacios es que en un escenario estamos integrando información, pero siempre estamos viendo al pasado, ¿no? Mientras que en el otro escenario, analítica avanzada, en donde hay técnicas de machine learning, hay técnicas que hoy se le está llamando a todo este espacio inteligencia artificial, pero también hay algunos términos que utilizamos de manera indistinta como ciencia de datos, analítica avanzada, etc. La gran diferencia es que se integra un algoritmo o un modelo que nos permite predecir o prescribir algún escenario. Entonces, profundizando en esta segunda caja, y es el espacio en donde vamos a explotar R con distintos usos, profundizando en esta caja, el mensaje clave es descubrimiento, interpretación y comunicación de patrones. Simplemente. En cualquier proyecto de analítica avanzada, esta es la metodología tradicional que van a seguir. Los primeros 3 bloques es lo que tradicionalmente se le llama minería o exploración de datos, y luego los siguientes 3 ya tienen un poco que ver con la operacionalización de las soluciones. De manera, ¿dónde entra R? Justamente en estos primeros 3 pasos, en donde, principalmente en el 2 y 3, en donde vamos a entender la información de dónde viene, cuál es la información, cuáles son los modelos, se hace uno, se hacen varios, posteriormente se generan los resultados para consumirse mediante tableros o para integrarse en alguna aplicación, después se hace un piloto y se puede automatizar para que el modelo sea operacionalizado y utilizado de manera continua. Voy a profundizar en los 3 primeros, para después darle la palabra a Roberto y que les cuente un poquito más en estos escenarios, siguiendo esta metodología, cómo se utiliza R. Pero de cierta forma van a tener ya este contexto de por qué cada uno de los pasos. La manera más simple de explicar todo esto es con un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a seguir es un ejemplo clásico de abandono estudiantil. Entonces, recuerden, el paso 1 es definir nuestro problema, paso 2, exploración de los datos, paso 3, la creación de los modelos. Entonces, tenemos el problema de abandono estudiantil, queremos identificar, antes de que se vayan los estudiantes, cuáles son los que tienen mayor probabilidad de no regresar. Entonces, hoy, y pongamos en el contexto de una universidad, ¿cómo se maneja este problema de abandono? ¿Qué procesos se siguen? ¿Qué datos hay disponibles? Y para hacerlo todavía un poquito más enfático, aquí están viendo los 6 pasos.
y nos vamos a ir clavando en cada uno de estos 6 pasos. Entonces, primero definamos el problema. Para esta universidad, ¿cuáles son los procesos que hoy siguen de retención? ¿Hay algunos modelos de reglas para identificar a los estudiantes con mayor probabilidad de abandono? ¿Cuáles son las estrategias de intervención? ¿Se maneja en un CRM? ¿Se maneja en un Excel? ¿Lo maneja un director de programa, un director de carrera? ¿Lo maneja el profesor mismo? Entonces, es importante entender dónde están todas estas piezas para poder entender los datos con los que contamos. Y ahí nos damos un doble clic en qué datos hay alrededor de estos procesos. Vemos las bases de datos académicas, vemos el sistema LMS, para los que no están familiarizados, es un Learning Management System, que puede ser un Moodle, un Blackboard, un Canvas, etcétera. Vemos la información financiera, evidentemente si es una universidad de paga, etcétera. Entonces empezamos a entender qué información hay y luego brincamos ya a la exploración misma de los datos. ¿Qué datos se producen internamente? ¿Qué datos se producen externamente? Vamos a seguir con el ejemplo de abandono estudiantil, en donde contamos con información como calificación de tareas, quienes no han entregado ciertos documentos, si tienen beca, si no tienen beca, cuál es su matrícula, egresados, pagos, información de involucramiento con la institución, toda la información que podamos tener sobre el estudiante. Ahí arrancamos con nuestros archivos, el ejercicio de exploración de información, que ahorita voy a hablar un poco más de esto. Se concentra la información en alguna fuente y se construye una sábana analítica. La sábana analítica, y creo que esto lo mencionamos hace un par de webinars, la sábana analítica, para los que vienen del mundo de Business Intelligence, es como el pecado capital, en donde no tienes la información en una tabla de hechos rodeada de las tablas de dimensiones, sino una sábana analítica, imagínensela como tener el identificador del estudiante y todas las columnas de lo que podamos saber del estudiante. Entonces, potencialmente vamos a tener una sábana muy, muy grande. Finalmente, ya que tenemos la información en una tabla, al máximo nivel de granularidad que podamos o que logremos para nuestro modelo, vamos a... Por favor, pónganse en silencio, en mute, si es posible, y contestamos las preguntas al final. Lo que les estoy mostrando ahora es un ejemplo de una tabla tradicional de perfil de estudiante. Les voy a mostrar 3 tablas como para darse una idea. Esta información es completamente estática. Luego tenemos información que es más líquida, que es como la información semanal. Evidentemente el perfil del estudiante no cambia a lo largo del tiempo. La edad, la escuela de procedencia, si es extranjero, qué facultad, qué carrera, aunque puede cambiar, es bastante estática. Y le voy a pedir a Carolina o Eduardo, que son moderadores, si pueden poner en mute a la persona que está con el micrófono abierto. Sería ideal. Luego tenemos Miguel, devuelve el rol de moderador. Miguel, es que tú tienes el rol de moderador, entonces tú tendrías que hacer el cierre del micrófono. A ver, me parece que no... ya. Perfecto. Ya lo puse yo en mute. Listo. Entonces, tenemos información ejemplo de perfil, y así es como luciría nuestro diccionario de información del estudiante. Información que cambia semanalmente, que luce como esta. E información que cambia de manera semestral. Entonces, estas 3 tablas, sábanas analíticas, van a ser parte de nuestro proceso. Y ahí viene la parte de exploración de datos. Revisamos la calidad de cada una de nuestras sábanas analíticas y empezamos la definición de la arquitectura de modelos, que eso de una u otra forma significa, ok, ¿cuántos modelos vamos a necesitar? Un ejemplo clásico, pensemos que en nuestro ejemplo de abandono tenemos que el semestre es al final de 16 semanas, ¿no? 16 semanas de clase. Podemos correr nuestro modelo en la semana 1, en la semana 8 y en la semana 16. Evidentemente, la información con la que contamos en la semana 1 es diferente de la semana 8 o semana 16. Vamos a tener a lo largo del tiempo
más información académica, más información del uso de las herramientas, más información financiera. Entonces, potencialmente vamos a generar 3 modelos, uno para semana 1, uno para semana 8 y uno para semana 16. Adicionalmente, podemos tener un layer de tipo estudiante. Tenemos estudiantes regulares y tenemos estudiantes nuevos. La información que tenemos para los estudiantes regulares es mucho más que la que tenemos para estudiantes nuevos, de los cuales no sabemos su comportamiento el semestre anterior. Entonces, ahí tendríamos un corte adicional y acabaríamos con 6 modelos en total. 3 para estudiantes nuevos y 3 para estudiantes regulares. La exploración de datos, y ahora en esto profundizará Roberto, pues haces un análisis de las variables numéricas, haces un análisis de las variables categóricas, intentando identificar, sobre todo para los modelos de clasificación, cuáles son las variables que explican mejor, en este caso, el abandono. Y luego ya brincas a la parte de los modelos analíticos. Sabemos que vamos a diseñar, pensemos bajo el ejemplo, 6 modelos, para estudiantes nuevos 3, para estudiantes regulares 3, y para cada uno de ellos, uno para la semana 1, uno para la semana 8 y uno para la semana 16. Entonces, dando un paso para atrás, ¿cómo funciona el aprendizaje asistido dentro de Machine Learning? Básicamente, enfocémonos en la parte superior, nosotros tenemos cierta información histórica. En este caso de abandono estudiantil, imagínense que recibimos 5 semestres de información. En los ejercicios exploratorios encontramos los patrones para entrenar el algoritmo y construimos una función que va a reconocer esos patrones. Posteriormente, entra nuestra información nueva, y una vez que tenemos entrenado y validado el modelo, evidentemente, entra la información nueva, corre la misma función que construimos con la información histórica, y ahí logramos hacer una predicción. Básicamente es así como funciona. Entonces, tenemos nuestra información, 5 semestres, partimos la información para tener 4 semestres de entrenamiento y pruebas y un semestre de validación. Se segmenta la información, se programan los modelos y viene la ejecución del modelado. Hay un número importante de técnicas que se pueden utilizar. Nosotros, como parte de nuestra metodología, utilizamos las 8 técnicas que ven acá, que caen estos 3 ramas principalmente: árboles de decisión, redes neuronales y regresiones. Puede haber decisión. Nosotros utilizamos estas 8, las ponemos a competir, y la ganadora es la que utilizamos para operacionalizar. Puede haber escenarios en donde se decida utilizar una de ellas, por ejemplo, la regresión logística, por alguna lógica de interpretabilidad. No necesariamente porque sea la que tenga la mayor exactitud. Ya que corremos nuestras técnicas, viene la parte de la evaluación de los modelos. Aquí tenemos los modelos que hemos corrido. Tenemos la exactitud, la precisión, recall, F-score, que son diferentes maneras de evaluar qué tan bueno es el modelo, y dependiendo lo que el caso de lo que queramos predecir, nos enfocaremos en utilizar la exactitud o la precisión. Se selecciona el modelo que vamos a operacionalizar, se mide, y luego ya viene la última pata, que es el diseño y construcción de resultados. Bajo este escenario de abandono estudiantil, finalmente intentaríamos terminar con algo, y les quiero mostrar muy rápidamente esto, con algo con una lógica similar a esto, en donde tenemos ya creados tableros alrededor de nuestros estudiantes con mayor probabilidad de abandono. La información que les estoy mostrando es ficticia. Es una serie de tableros hechos sobre Power BI, donde en este escenario tenemos 37 estudiantes, pero estamos enfocados en los que tengan mayor probabilidad de abandono. Voy a ordenar a los estudiantes por probabilidad de abandono. Pensemos que este es el que nos interesa. Y tendríamos aquí
pues, información sobre este estudiante, información de compromiso y esfuerzo, que es un modelo separado, pero que te habla del involucramiento del estudiante. Y luego aquí tenemos la información de abandono, que tiene un driver o una razón por la que se está empujando. Un momento. Voy a poner en mute. Ahí ya se puso en mute esta persona. Uno de los drivers que están empujando el abandono es financiero, seguido de académico y de perfil. Y bueno, este es uno de los pasos que se utilizan para operacionalizar todo el modelado que se ha venido trabajando en R o en alguna otra herramienta. Ahora Roberto contará un poquito más de eso, pero este sería uno de los últimos pasos en donde ya tenemos nuestro modelo y podemos empezar a digerir la información que están generando los modelos. Pues bien, habiendo dicho eso, le voy a pasar el micrófono a Roberto para que se presente y nos haga un demo en particular de R. Al final contestamos preguntas y respuestas. Roberto, te voy a hacer, creo que ya puedes presentar, así que adelante. Sí. Ok, claro que sí. ¿Qué tal? Buen día a todos. Yo soy Roberto Suárez, soy científico de datos en Analyticus y les voy a presentar un pequeño caso de estudio que quizás algunos de ustedes ya conocen, es bastante conocido y lo vamos a revisar de manera rápida y muy general. El caso que les voy a mostrar es de el hundimiento del Titanic. No sé si ya se puede ver mi pantalla. Voy a... Ok. Bueno, debería estar viéndose la consola de R. Voy a hacer esto. Sí, me parece que sí. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, lo que les voy a mostrar aquí es ¿cómo se haría un análisis en R, digamos, de principio a fin, viendo todas las etapas de las que habló Miguel, y pues de manera algo rápida, ¿no? Como bien saben, bueno, R es un lenguaje estadístico, y lo que vamos a hacer aquí es programar el código, ¿no? Bueno, aquí lo primero que hago generalmente en un código es limpiar la memoria, porque cuando se corren códigos de forma cíclica, puede haber algún residuo de objetos que se hayan utilizado previamente, que se hayan utilizado en otro código, que tengan los mismos nombres. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es hacer esta limpieza de memoria. A continuación, lo que vamos a hacer es la lectura de la información. En este caso, la fuente que nosotros estamos utilizando es un archivo CSV, es decir, que está separado por comas. Esta entrada bien puede ser una base de datos, puede ser el streaming de alguna API, puede ser cualquier cosa prácticamente, ¿no? En este caso, como les comento, es un CSV y se va a ver de esta manera. Digamos que esta lectura en sí no nos sirve hasta que la asignemos a un valor, a una nueva variable dentro de R. Entonces, en este caso le voy a llamar dftrain. Algo que es importante mencionar es que en R es un lenguaje sensitivo, case sensitive. ¿Qué quiere decir esto? Que algo sea case sensitive quiere decir que importa estrictamente la forma en la que se escriben las cosas. Por ejemplo, si yo ejecuto dftrain, ejecutar en R significa correr esa línea de código, y se puede hacer con las teclas control y enter, ¿no? Que es lo que voy a estar haciendo yo, y se ejecuta lo que esté seleccionado. Como en este caso estoy seleccionando tal cual df-train. Entonces ejecuto df-train y me aparece el mismo output que teníamos al ejecutar la lectura.
Si yo ejecuto algo que se parezca en escritura, pero que no esté escrito exactamente igual a como yo lo definí, me va a generar errores. Aquí lo que nos está diciendo es que esos objetos no están siendo encontrados. ¿Por qué? Pues simplemente porque no están escritos de la misma forma en la que los definimos. Entonces esto es muy importante en R y hay que tenerlo siempre en cuenta, porque el mínimo cambio en la escritura, ya sea minúsculas o mayúsculas, generalmente nos va a hacer tener este tipo de errores. Entonces, bueno, inmediatamente en cuanto tenemos un dataset, que el tipo de cosas que nos pueden interesar de inicio es, por ejemplo, saber qué tamaño tiene. Lo primero que tenemos aquí respecto al tamaño es la dimensión del dataset. Ok, la dimensión del dataset. En este caso, nosotros tenemos 891 renglones por 12 columnas. Ok. Un momento. Ok, bueno. Entonces, bueno, después de saber cuántos renglones y columnas tenemos, que es algo que nos puede interesar, es una función bastante útil, es la función str dentro de R. Esta función lo que va a hacer es darnos una vista previa de lo que tenemos dentro del dataset. Como les comenté, esto trata vamos a intentar calcular la probabilidad de supervivencia para los pasajeros del Titanic. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos Passenger ID, que no es más que el identificador, el contador desde el 1 hasta el número 891 de los pasajeros del Titanic. Una variable indicadora que nos indica si estos pasajeros sobrevivieron o no sobrevivieron. La clase en la que estaban viajando los pasajeros. El nombre de los pasajeros, viene escrito el nombre completo de los pasajeros, el sexo de los pasajeros, masculino o femenino, la edad de los pasajeros, si viajaban con esposas o esposos a bordo, el número de padres o hijos con los que viajaban, el número de ticket o el número del boleto de los pasajeros, el fare, que es cuánto les costó el ticket, el número de cabina en el que viajaban y el puerto en el que abordaron el Titanic. Entonces, bueno, con esto podemos obtener de manera muy general una previa de este dataset. Otra cosa, aparte de los nombres de las columnas y la definición que yo les estoy diciendo, es el tipo de dato que se tiene. Si son números enteros, si son factores. Factores es una clase bastante particular de R, que lo que busca hacer es convertir las variables categóricas en objetos analizables para modelos matemáticos dentro de R. Variables numéricas que de manera general van a ser números no necesariamente enteros sí, pero no necesariamente enteros. Y bueno, esos son los tipos de variables que tenemos aquí. También podemos tener tipo carácter, cosas del estilo. Algo bastante importante de R, bueno, les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, lo que nos interesaría inmediatamente después de esto es saber cuál es la tasa de supervivencia, ¿no? Aquí tenemos que de los 891 pasajeros, 342 sobrevivieron y 549 no sobrevivieron. Con esto podemos obtener también cuál es esa tasa de supervivencia. Tenemos que la tasa de supervivencia es de aproximadamente 38%.
Y algo importante de R, como les mencionaba, son las librerías adicionales que tiene. R ya tiene escritas muchísimas cosas. Tiene implementadas muchas cosas que, digamos, que ya fueron hechas previamente, ¿no? Si tienes alguna idea y crees que se puede ejecutar en R, seguramente alguien ya hizo algo que te puede servir para ejecutar esa idea que tú tienes. Entonces, por ejemplo, un caso de estos es la librería Clear, que se utiliza para hacer resúmenes de información y tiene bastantes funciones muy útiles. Voy a correr esta línea sin ejecutar primero la librería. Van a ver que te manda un error. Este error se debe a que no puede encontrar la función que se intenta ejecutar porque esa función pertenece a una librería en particular que no está aplicada en la base de R. Entonces hay que ejecutar esta librería antes de poder ejecutar la función. Y ahora sí podemos ejecutar esa función. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estoy suponiendo que no me interesa saber la tasa de supervivencia solamente por los pasajeros en general. Aquí estoy separando, por ejemplo, en femenino y masculino. Aquí están los femeninos y masculinos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos haciendo un resumen de cada una de las variables por género. Digamos que ver toda esta tabla podría resultar un poco confuso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar una función, que es como la siguiente parte que podemos hacer dentro de esta función ddply que les estaba comentando. Y lo que hacemos es, del data frame de entrenamiento, devtrain, que le estoy llamando aquí, por sexo, quiero que me dé el resumen de la variable supervivencia. Entonces ya de una forma un poco más clara, nos está diciendo, aquí por ejemplo, por mujeres y hombres, mujeres, la tasa de supervivencia es de 74%, es mucho más alta que la de los hombres. La de los hombres es de solo 18%. Entonces ya nos va dando un poco de idea de las variables que pueden ser significativas dentro de esta explicación que estamos buscando hacer. Entonces, ya que empezamos a hacer un pequeño exploratorio de esos datos, vamos a buscar otras cosas de interés. Por ejemplo, qué tipo de la calidad de la información que tenemos. Por ejemplo, algo importante dentro de la calidad de información son los valores nulos. Entonces, lo que hago aquí es ejecutar una función que me dice cuántos valores nulos hay en cada una de las columnas. Entonces, como se puede observar aquí, ninguna variable tiene valores nulos a excepción de la edad. Tenemos 177 casos en los que no tenemos disponible el dato de edad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un modelo matemático no puede correr con valores nulos. Entonces, estos valores nulos se pueden clasificar como otra clase de variables, otro valor, perdón, dentro de la variable, si lo que tenemos es una variable categórica. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando la clase del boleto en el que en el que la persona estaba viajando, tenemos primera, segunda, tercera clase, y ese valor estuviera nulo, bueno, seguramente tendríamos que buscar la forma de imputar, pero no sería algo como un promedio, ¿no? Que es lo que vamos a buscar hacer con este valor de la edad. Entonces, lo que vamos a intentar aquí es ver, bueno, vamos a ver por sexo cuántos valores nulos hay. Entonces, por ejemplo, aquí resulta que tenemos 53 valores nulos de edad para mujeres y 124 valores nulos de edad para hombres. Del total de 177 casos que tenemos de valores nulos de edad, se distribuyen de esta forma: 53 mujeres, 124 hombres.
Y bueno, pues vamos a empezar a ver alguna forma para poder imputar ese valor. Aquí, ¿qué es lo que estoy poniendo? Estoy intentando poner el número de valores nulos que se tienen por edad y estoy agregando ahí la varianza como un dato adicional. ¿Qué es lo que ocurre aquí con la varianza? La varianza es una medida de dispersión estadística que igualmente requiere únicamente de valores que sean números. ¿Por qué nos da NA o digamos no aplica? Pues porque yo no le estoy indicando que quite esos valores que son nulos. Entonces, en el siguiente caso en el que pongo media y desviación estándar, ya le estoy quitando esos valores nulos para que nos dé una mejor idea de cómo se distribuye esa variable. Entonces, bueno, para las mujeres hay 53 casos nulos y para aquellos que no son nulos tenemos una media de 28 años aproximadamente y una desviación estándar de 14 años. Más o menos la misma desviación para hombres y una media un poco mayor de cerca de 31 años. Vamos a hacer un filtro aún mayor. Vamos a buscar esos valores de edad por sexo y por clase, ¿no? del ticket que se adquirió. Entonces, bueno, obteniendo los valores por sexo y clase, tenemos femenino, primera, segunda y tercera clase, masculino, primera, segunda y tercera clase. Y vemos que esos nulos se distribuyen ya de una mejor manera y las medias que se nos otorgan son muy diferentes, ¿no? Vemos a personas como con una edad decreciente respecto a la clase para las mujeres y decreciente respecto a la clase para los hombres, ¿no? Y las medias de primera clase para hombres y de primera clase para mujeres se separan aún más, ¿no? Hay, hay más de 6 años de separación entre hombres y mujeres de la primera clase, entre hombres y mujeres de la segunda clase solamente 2 años, y entre hombres y mujeres de la tercera clase otra vez vuelve a haber diferencias bastante grandes. Y bueno, vamos a utilizar estos valores de sexo y de clase para hacer el input dentro de estos valores nulos que tenemos en el data frame de entrenamiento. El data frame que estamos utilizando para hacer el input es exactamente el mismo que les puse de este lado, simplemente que aquí ya hice una asignación a un data frame que le estoy llamando df-age. Quisiera aquí mostrarles cómo se hace esa imputación. Estoy mostrando la dimensión que se tiene al comenzar el data frame de entrenamiento. Son 891 registros. A continuación lo que hago es unir con la función merge. Merge es simplemente una unión de dos tablas. Y vemos que este data frame conserva su número de renglones, pero el número de columnas creció. ¿Cuáles son las columnas que crecieron? Age mean y age SD, que son las dos que estoy agregando para poder hacer la imputación. Perdón, las tres, ¿no? Con age nulos. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco de cómo se hacen gráficas sencillas en R. Voy a hacer un histograma de la edad antes de imputación. Después, voy a hacer la imputación de los datos y cómo se ven los datos después de la imputación. Voy a mostrar esta gráfica. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, pues simplemente estamos haciendo que crezcan un poco los valores que más repetición tienen o que se acercan al centro. Como pueden ver aquí, la frecuencia de las edades alrededor de entre 20 y 30 años eran de 250 personas, mientras que las estamos incrementando a más de 300, ¿no? Esto es por la imputación que estamos generando. Y de nuevo evaluamos los valores nulos que se tienen. Y pues bueno, ya
ya no hay valores nulos en absoluto en ninguna de las variables. Supongamos que ya terminamos de hacer el tratamiento de nuestra tabla, ya hicimos valores nulos, ya quitamos valores que no tienen sentido. Entonces, podemos proceder a un análisis de correlaciones, por ejemplo. Ese análisis de correlaciones, bueno, como se sabe, las correlaciones simples solamente se pueden efectuar entre variables que son numéricas. Entonces, es por eso que aquí estoy seleccionando variables que son puramente numéricas, ¿no? Como la edad, el precio que se pagó, el número de esposos o esposas y los familiares con los que se está viajando. Y típicamente las correlaciones se ven de una forma matricial, como la que estoy mostrando aquí, pero contamos con ciertas visualizaciones que nos hacen más amigable el análisis de estas correlaciones. Y pues son cosas como de este estilo, ¿no? Tenemos en color rojo las correlaciones más grandes, positivas, y en color azul las correlaciones más grandes, pero que son negativas. Es decir, una correlación positiva es que son directamente proporcionales, una correlación negativa es que las variables son inversamente proporcionales. Y pues son cosas que generalmente hacen sentido, ¿no? Por ejemplo, la edad con respecto a si hay esposos o esposas o familiares, pues entre mayor edad se tenga, más familiares se tienen, entre menor edad se tenga, pues probablemente no haya esposos o esposas, ¿no? Ok, bueno, a continuación les voy a mostrar una tabla, por ejemplo, de sexo por clase. ¿Por qué hacemos esto? Porque para las variables que son categóricas no se puede aplicar correlaciones. Entonces, lo que uno hace con estas cosas es hacer test de independencia. Lo que se busca hacer es saber si las variables son independientes o, por el contrario, bueno, tienen algo que ver, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos hombres y mujeres distribuidos por clase. Para verlo de una forma más sencilla, voy a poner a continuación los porcentajes en cada una. Las mujeres están distribuidas respecto a las clases 30 en primera clase, 30%, 24% en segunda clase y 46% en tercera clase. Los hombres, 21% en primera clase, 19% en segunda clase y 60% en tercera clase. Si se ve distribuido por clases, bueno, la primera clase tiene 44% de mujeres y 56% de hombres. La segunda clase tiene 41% de mujeres y 59% de hombres. Y la tercera clase tiene 29% de mujeres y 71% de hombres. Y bueno, ya desde aquí podemos comenzar a ver que pues que no son variables que estén distribuidas de forma aleatoria, ¿no? Seguramente algo tiene que ver algo tienen que ver estas dos variables, ¿no? El sexo y la clase en la que se están comprando los tickets. Y bueno, aquí les muestro la manera en la que se puede preguntar dudas que se tengan del código dentro de R. Simplemente se pone un signo de interrogación al principio y se ejecuta la línea. Aquí lo que estoy haciendo es, quiero saber cómo se puede utilizar un test de G cuadrada dentro de R, que es un test que típicamente se utiliza para evaluar la independencia entre variables. Entonces, digo, no voy a profundizar en esto, pero aquí de forma detallada te explica cómo es que tienes que utilizarlo. Digo, esto ya se asume previamente que uno tiene conocimientos estadísticos y que sabe cómo funciona. Entonces, lo único que hace aquí es decirte cómo lo vas a ejecutar y qué tipo de resultados vas a obtener. Incluso te da ejemplos y todo está bastante bien explicado aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a ejecutar un test de independencia para las variables de sexo y de clase, ¿no? Utilizando el data frame que tenemos. Entonces, bueno, el tener un número pequeño aquí en p-value significa que
que se rechaza la independencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estamos asumiendo que estas dos variables tienen algo que ver, ¿no? Entonces, esto no es una correlación, pero es básicamente para lo mismo que sirven las correlaciones. Las correlaciones las queremos para saber qué tanto tienen que ver dos variables entre sí. Lo mismo ocurre con los test de independencia, pero las correlaciones se utilizan para variables numéricas y los test de independencia para variables que son categóricas. Entonces, bueno, con esto asumimos que terminamos la etapa de análisis exploratorio y pasamos a la etapa de modelado. En el modelado, ¿qué es lo que se hace? Se busca explicar una variable, bueno, generalmente explicar alguna variable. Estoy asumiendo que estamos haciendo un modelo predictivo, como el que mencionaba Miguel, ¿no? Como el de deserción estudiantil. Aquí supongamos que la supervivencia es como que un estudiante se mantendrá estudiando dentro de la universidad o querrá o desertará simplemente. Entonces, en este caso queremos explicar la supervivencia con el sexo de la persona, la clase a la que pertenece, la edad que tiene, el número de familiares que está presentando y el dinero que pagó por el boleto. Aquí, si se fijan, estoy incluyendo dos variables que seguramente tienen muchísimo que ver, pero tanto que ver que quizás estén diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que son, por ejemplo, la clase del boleto que se adquirió y el precio del boleto que se adquirió. Entonces, estamos haciendo a propósito esto para ver qué son los resultados que nos otorga. Entonces, lo que hago aquí es definir esta fórmula que les comento. Simplemente se está buscando explicar la supervivencia con base en estas variables. Ejecuto un modelo que tiene esa fórmula y que pertenece a la familia binomial y que tiene un link logit. Esto, digamos, de forma coloquial se conoce como una regresión logística. Y estoy ocupando el data frame que hemos venido tratando. Entonces, a continuación se ejecuta el primer modelo, lo asigno a una variable y le hago un resumen. El resumen de esta información me permite saber qué variables están siendo significativas y es más ya un poco de la interpretación que se está teniendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que a mayor edad, menor supervivencia, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este coeficiente, que no se interpreta exactamente de esa manera, pero podemos confiar en los signos que nos está dando. Igualmente aquí nos está diciendo, entre más dinero se haya pagado, más posible es que se haya sobrevivido. Aquí el problema con el que nos encontramos es que la variable, bueno, más bien el intercepto del modelo está siendo significativo. Esto significan los asteriscos que están aquí. Entre más asteriscos haya, significa que la variable es más significativa y deberíamos estarla tomando en cuenta. Entonces, tenemos que el modelo sí tiene un intercepto, tenemos que el sexo sí es importante, tenemos que la clase es importante, la edad es importante, el número de familiares es importante, pero resulta que el dinero que se está pagando no es importante. Y bueno, siempre que conozcamos la data con la que nosotros estamos haciendo el modelo, podemos saber o podemos interpretar a qué se debe, ¿no? Y esto es algo que ya adelantábamos. El precio que se está pagando tiene mucho que ver con la clase del boleto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sacar esa variable. Quito esa variable de la definición del modelo y ejecuto nuevamente. Ahora, en el resumen de esa variable, ya no encontramos variables sin asteriscos. Esto quiere decir que todas las variables que estamos ingresando son significativas y pues vamos a asumir que podemos proceder con este modelo. Después de que nosotros tenemos un modelo definido, se hace la predicción de los datos. En este caso, voy a hacer la predicción de los datos con el mismo set de entrenamiento. A esto se le llama sobreajuste. Y esto está mal, pero simplemente es para presentar esto como un ejemplo didáctico, ¿no? No tengo un set de entrenamiento y
y de pruebas, simplemente es entrenamiento, entonces es con el que estamos trabajando. Aquí les estoy mostrando un histograma de la predicción que nos arroja este modelo. Como pueden observar, los números que nos arroja el modelo van de -6 a 4. ¿Esto a qué se debe? Esto es a que no estamos pidiéndole todavía que nos dé una probabilidad. Le estamos pidiendo que nos dé los términos de la regresión. Esto es el valor que tiene la regresión antes de que se aplique la función liga, que es lo que tenemos aquí, la función liga, que elegimos que fuera una logística. Entonces, vamos a pedirle que nos dé la probabilidad ya procesada, y ahora sí tenemos valores de 0 a 1, que son estrictamente la probabilidad. Estos valores de probabilidad los asignamos a cada uno de los sujetos. Es lo que hago a continuación. Con esto podemos empezar a ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad promedio en cada uno de los grupos. Para las personas que sobrevivieron, tenemos una probabilidad de supervivencia promedio de 63%, lo cual comienza a hacer bastante sentido, ¿no? Esperamos que los que sobrevivieron tengan efectivamente mayor probabilidad, y los que no sobrevivieron, que en este caso tienen 22%, pues tienen una menor probabilidad, y la diferencia es muy marcada, ¿no? De 22% en promedio a 64% en promedio. Después de esto vamos a visualizar un poco los resultados, ¿no? Como que esto no es tan amigable. Entonces lo que voy a hacer es un gráfico típico que se suele hacer en este tipo de modelos, en los que vamos a hacer una partición del 33% en cada uno de los grupos. No, es que no, o sea, no. Y bueno, vamos a manejarlo en una gráfica para que sea mucho más sencillo. Y el query principal. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí estoy poniendo a las personas que tienen mucha mayor probabilidad de supervivencia en el primer 33% de la gráfica. Las personas que tienen menor probabilidad, el segundo 33% está aquí en medio, y el último 33% está en el percentil, le estoy llamando 1, 2 y 3, ¿no? Hay una tercera parte en cada uno de ellos. Esta gráfica lo que quiere decir es el número de personas que sobrevivieron contra el número de personas que no sobrevivieron, y ordenados por la probabilidad que se les está otorgando. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que se vea esta curva que decrezca con respecto a la probabilidad y a los resultados reales, ¿no? Esta línea es la tasa de supervivencia promedio. Les voy a mostrar esos números aquí. Tenemos que, bueno, en cada uno de los grupos, si lo distribuyéramos de forma uniforme, habrían sobrevivido 114 personas por cada uno de los grupos. En cada uno de los grupos aproximadamente hay 236 personas que efectivamente sobrevivieron. Perdón, estas son las personas que están aquí en el grupo de mayor probabilidad de supervivencia. Y con eso tenemos que la tasa de supervivencia que se tiene promedio contra las personas que nosotros estamos haciendo predicción que sobrevivan es de 200% más grande. Haciendo la analogía a lo que presentaba Miguel, ¿qué quiere decir esto? Una universidad tiene una tasa de deserción promedio, y si se selecciona de forma aleatoria la manera en la que se van a intervenir a los estudiantes, se tiene la línea que está aquí, que es la tasa que se tiene actualmente. Pero si se hace un modelo de intervención, la efectividad de esas intervenciones puede crecer hasta una tasa de 200%, ¿no? Como es lo que se está presentando en este caso. Y pues bueno, esto es todo lo que tenía que mostrarles respecto a la forma en la que se trabaja uno de estos modelos en R de forma muy resumida.
Muchísimas gracias, Roberto. Quien tenga preguntas y quiera ir poniéndolas en el chat, la intentaremos ir respondiendo. Como menciona Eduardo, en la página de datos.gov.co, ahí van a estar esta grabación y los 2 webinars anteriores. Roberto, ¿alguna buena fuente para profundizar conocimientos en R? ¿Qué recomendarías más allá de edX o Coursera? No sé si hay alguna fuente en particular que recomiendes. Sí, como mencionas, edX o Coursera son muy buenas fuentes. Y bueno, en particular, para aprender de las funciones y los códigos, digo, creo que no hay nada mejor que el CRAN de R, ¿no? Que así se busca, CRAN. Ahí se puede profundizar en cada una de las funciones y en R como código. CRAN. Sí, CRAN. Ahí lo estoy, exacto, ahí lo estoy escribiendo, Liliana. CRAN. Y las 2 plataformas que mencionamos, una es edX y Coursera. Estoy escribiendo los nombres. Datacamp, es verdad, Datacamp también es muy bueno, así que también vale la pena utilizarlo. Roberto, preguntan por ahí por qué R y no otra herramienta. Por ejemplo, yo sé que tú manejas Python y R, no sé si quieras hacer un pequeño por qué una versus la otra. Claro, bueno, en realidad, digamos que para, para realizar este tipo de modelos se puede utilizar cualquier lenguaje estadístico, puedes ocupar C++, puedes ocupar Python. Digo, ese tipo de cosas pueden ser utilizadas también, son muy buenos lenguajes. Sin embargo, R ya tiene implementadas librerías, como les mencionaba al principio, y la mayoría de modelos estadísticos están muy bien desarrollados en R. Entonces, es por eso que se prefiere para modelos estadísticos. Por ahí alguien pregunta, de las herramientas vistas, Power BI, Tableau y R, ¿todas pueden usarse gratuitamente en un entorno empresarial? R sí. Power BI y Tableau, con ciertas restricciones, se puede utilizar de manera gratuita. En el caso de Power BI, que lo conozco con mucha más profundidad, hay ciertas capacidades de la herramienta que no se pueden utilizar con la herramienta libre. La herramienta de análisis personal, llamémosla así, que se llama Power BI Desktop, es completamente gratuita y la pueden bajar directamente. Roberto, mencionan ahí si Python es bueno para analítica. Sí, o sea, sí es bueno y se puede utilizar. La verdad es que desde mi punto de vista, Python es mejor para análisis de tipo numérico, más que estadístico, para optimizar códigos, cosas de ese estilo. Perfecto. Por ahí mencionan si podemos compartir el script que acabas de mostrar. Entonces, voy a poner el correo de Roberto aquí en el chat. Es rsuarez@analyticus.com y el mío es mmolina@analyticus.com. Entonces lo estoy poniendo. Rsuarez, ahí lo acabo de poner, y el mío es mmolina@analyticus.com. Para desplegar estos modelos generados en R a producción, ¿nos puedes contar qué aspectos se deben tener en cuenta desde tu experiencia? Esa es muy buena pregunta, Robert. Para operacionalizar los modelos, Claro. Si quieres, dale. Sí, claro. Pues lo principal en este tipo de modelos para ponerlos en productivo y donde siempre se lleva mucho tiempo poder gestionar es en el input de la información y en el output de la información también. El input, que generalmente es una base de datos,
cuando este tipo de modelos comienzan a hacerse con archivos planos, etcétera, el hacer la transición a las fuentes que van a quedar establecidas, eso es algo en lo que hay que poner mucha atención. Los tipos de datos, como les mencionaba, son muy importantes en R. Entonces, por ejemplo, cuando se trabajan con fechas o con números que deberían ser variables categóricas o variables categóricas que parecen números, es muy importante tener bien clara la definición de esas variables en las bases de datos y ahí puede generar problemas, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que hay que poner muchísima atención en las implementaciones, las entradas y las salidas de datos. Creo que es algo de lo que resaltaría. Buenísimo, Robert. Y me gustaría ampliar, porque la pregunta de José Luis es muy buena en cuanto a llevar estos modelos a producción. Hay dos lógicas al momento de llevar esto a producción. Digamos que un nivel, que es el nivel técnico, pero luego hay un nivel organizacional, y es la transformación de los procesos de la organización para productizar la solución. En ocasiones, cuando una de estas soluciones se operacionaliza, en el Inter, pues hay como una batalla de decir, bueno, ¿cómo logramos tener un modelo en lugar de ser 82% de precisión, llevarlo a 83, 84? Pero a veces uno se puede desgastar ahí, pero el mayor impacto es en una buena operacionalización, y eso quiere decir, el peor escenario es, regresando al ejemplo de abandono estudiantil, es que tú empieces a promover dentro de la organización cuáles son los estudiantes con mayor probabilidad de abandono, pero no se cierre desde un punto de vista organizacional quién les va a llamar, cómo les va a llamar, cuál es la campaña de intervención. Yo creería que esa pata es en ocasiones más compleja y complicada de llevar a cabo que la parte tecnológica. Por ahí, si se pueden utilizar datos no relacionados, R funciona tanto para datos estructurados como no estructurados. No sé si quieres comentar algo alrededor de eso, Robert, el uso de R para datos no estructurados. Bueno, pues sí, justo lo que presenté fue justo para datos que son relacionados, que están en una tabla, que son amistosos, pero también R se puede utilizar en integraciones que tengan este tipo de datos que no sean estructurados y trabaja de buena manera. Es posible implementarlo, sí, por supuesto. Y sobre todo piensen en la cantidad de contenido que se está generando en las redes sociales, la cantidad de contenido. El padre del Data Warehouse, o al que se le llama el padre del Data Warehouse, que es Bill Inmon, dice que más del 85% de la inteligencia de las organizaciones no está en bases de datos. Está en PowerPoints, está en correos electrónicos, está en contenido no estructurado, ¿no? Y CRAN, que lo mencioné hace un momento, Roberto, ya tiene una cantidad importante también de algoritmos para datos no estructurados. Por ahí preguntan si vamos a tocar otros temas o se finaliza resolviendo preguntas. Ya simplemente estamos resolviendo preguntas, Polo. Esta es una pregunta interesante, Roberto. Dice, ¿existe alguna forma genérica de realizar un cross-validation en R? Y José Luis ha notado que cada librería trae su propia implementación y esto complica un poco el tratar de entrenar los modelos. Bueno, pues sí las hay. Sí, sí, bueno, generalmente las validaciones consisten en ver qué sujetos cumplen con la característica, qué sujetos no la cumplen, cruzarlo con la predicción. Y sí, en general me parece que sí se puede hacer de forma genérica. Perfecto.
Pues bien, no sé si hay preguntas adicionales, si no, te paso el micrófono, Carolina o Eduardo. Momento, Miguel. Perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Y si tienen preguntas adicionales que no están saliendo en este momento, encantados de resolverlas. Pusimos ahí ya nuestros correos, el de Roberto y el mío. También nos pueden encontrar tanto a Roberto como a mí en LinkedIn, Roberto Suárez, Miguel Molina. Así que encantados en seguir respondiendo estas preguntas. Los videos mencionó ya varias veces por ahí de esta capacitación y de las anteriores. Va a estar publicado ahí en herramientas.datos.gov.co, etcétera, etcétera. Pero si entran a datos.gov.co, desde la página central, ahí los lleva a los videos. Mira, Roberto, por ahí José Luis amplió la última pregunta. Dice si se podría explicar un poco el proceso de cross-validation y la interpretación de las salidas en R. ¿Cómo entender no solo las salidas, sino también el modelo que se utilizaría? Estás hablando, José Luis, imagino, al momento de comparar las diferentes técnicas. Ok. Me parece, Robert, que a lo que se refiere es, ya una vez que comparaste las diferentes técnicas, que si un árbol de decisión versus una regresión logística versus una red neuronal, ¿cómo validarlos? Sí, sí, bueno, como te mencionaba, de forma general, lo que se puede utilizar es el equivalente a una, por ejemplo, a una curva ROC, el área bajo la curva, es un indicador que se cumple de forma general. También otra cosa es la precisión y el recall del modelo, que lo que busca hacer ahí es tomar indicadores de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos. Y bueno, con base en ese tipo de tablas puedes tomar decisiones en cada uno de los modelos. Esas son tablas que se pueden construir con cualquier modelo y que de manera general pueden ayudarte a tomar decisiones. Muchas gracias, Robert. Pues bien, de nuestro lado es todo. Del lado de Analyticus, muchas gracias a Mintic de nuevo por invitarnos. Espero que el webinar haya sido útil para los asistentes. Cualquier pregunta, encantados de responderla a posteriori. Tienen nuestros correos, así que muchas gracias. Eduardo, Carolina, si quisieran agregar algo, de nuestro lado creo que estamos. Gracias a todos. A todos, gracias por participar. Igualmente ustedes, muchas gracias por la organización del evento, muy amable por todo y esperamos unos eventos similares. Gracias, Mintic. Gracias a todos, que estén bien.